Hola, ¿qué tal? Continuamos con los videos relacionados con el tema de estadística inferencial 1. El día de hoy pues vamos a empezar precisamente con los intervalos de confianza. Recuerden que ya habíamos visto o hablado precisamente de que existen dos tipos de estimaciones: la estimación por punto o puntual y la estimación por intervalos de confianza. En cuanto a la estimación puntual, establecimos que solamente se obtiene un solo valor y asumimos que ese valor es el adecuado para estimar la media poblacional. ¿Ok? En el caso que vamos a ver es precisamente cómo establecer intervalos de confianza para la media, en este primer caso, en el cual estableceremos las bases teóricas que nos pueden servir para el resto de los temas. Y posteriormente estaremos viendo los intervalos de confianza para la diferencia de medias, para la proporción, diferencia de proporciones y también para la varianza y relación de varianzas. Vamos a empezar con este primero, que es el de intervalo de confianza para la media. Bueno, si nosotros deseamos estimar la media de una población utilizando un intervalo de confianza, primeramente tenemos que calcular una media a través de una muestra que obtenemos de dicha población. Esta media podrá tener un valor cualquiera a lo largo del eje X. Recuerden que cuando establecemos una curva normal, tenemos un eje X en el cual se establecen valores de Z. Bueno, entonces esa media muestral se puede mover precisamente en ese eje X, que es donde podemos encontrar diferentes valores de la media poblacional, pero partimos, como lo comento, valga la redundancia, a partir del cálculo de una media muestral. Aquí lo podemos ver gráficamente, hablábamos de este eje. En este eje, como ven, la media puede tomar diferentes valores en función de nuestro nivel de confianza, que se establece con 1 menos alfa. Pues bueno, nosotros podemos establecer nuestros valores de Z, tanto hacia el lado izquierdo, valor negativo, como hacia el lado derecho, valor positivo. Y así establecer un rango de valores en los cuales se puede mover nuestra media poblacional. Como pueden ver, alfa se divide entre 2 para que sea una situación geométricamente simétrica con respecto a la curva. Va a ser el mismo valor de alfa entre 2 de este lado que de este lado, ¿sí? De tal forma que podamos tener una simetría adecuada. Entonces, gráficamente es lo que trataríamos de hacer. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, que precisamente nosotros tenemos que establecer una probabilidad. ¿Qué probabilidad? La probabilidad de que el parámetro poblacional mu se encuentre dentro del intervalo x1 y x2. Esto se denomina como nivel de confianza y se representa con 1 menos alfa, como lo veíamos en la gráfica. ¿Sí? La probabilidad de que no se encuentre dentro de dicho intervalo, pues bueno, es alfa, que al final lo dividimos entre 2 para que estén de manera simétrica de un lado derecho y de un lado izquierdo. Entonces, este nivel de confianza, como comento, viene siendo 1 menos alfa. Normalmente, lo más común es que esos valores de 1 menos alfa vayan de 0.9 hasta 0.99. Esos son los más utilizados, aunque podemos utilizar algunos otros valores según lo que nosotros requiramos. Entonces, esta afirmación se puede escribir matemáticamente como sigue. La probabilidad de que mu esté entre x testada 1 y x testada 2 es igual a 1 menos alfa. Y nosotros, sustituyendo con el cálculo de z y con algunas otras expresiones matemáticas, pues bueno, lo podemos despejar de tal manera que queda de la siguiente forma, ¿sí? O sea, el lado inferior de este intervalo se calcularía de la siguiente forma: x testada menos el valor de z de alfa entre 2 multiplicado por sigma o desviación estándar poblacional sobre la raíz cuadrada de la muestra. Y el lado derecho quedaría de la siguiente forma: x testada más z de alfa entre 2 por sigma sobre raíz de n. Esto siendo igual a 1 menos alfa, a la probabilidad que nosotros establezcamos. La más común, que también había mencionado en clase, es
el valor de 0.95. 1 menos alfa igual a 0.95. Ese es el valor más común y el más utilizado. Recordando en temas anteriores, si el tamaño de la muestra era mayor o igual que 30 y el valor de sigma era desconocida, entonces podíamos utilizar la desviación estándar de la muestra, es decir, la letra S o representada con la letra S. Esta la podemos reemplazar sin problema y nuestra fórmula cambia de tal manera que la ajustamos así. Sustituimos sigma por S, es decir, si no conocemos la desviación estándar poblacional, usamos la desviación estándar muestral. Como ven, la fórmula básicamente es la misma, no cambia, lo único que sustituimos es la desviación estándar poblacional por la muestral. Estos son los valores estándar de Z de acuerdo al nivel de confianza. Para punto 9, nuestro valor de probabilidad va a ser más o menos 1.64. Recuerden que tenemos que usar un valor negativo de Z y un valor positivo. Para punto 95 sería más o menos 1.96 y para punto 99 sería más o menos 2.58. ¿Ok? Esos son los valores estándar que utilizaremos de manera frecuente cuando estemos usando los límites de confianza o el intervalo de confianza para la media, ¿sí? Con diferentes niveles de confianza. ¿Sí? Pero, bueno, por otro lado, si sabemos que la población es normal, que tenemos un tamaño de muestra pequeño y además desconocemos la desviación estándar poblacional, entonces las medias muestrales se van a distribuir de acuerdo a la distribución T de Student. ¿Ok? Entonces ajustamos la fórmula. Si nosotros no conocemos sigma y además nuestra muestra es pequeña, entonces la ajustamos de tal manera que sustituimos los valores de Z por los valores de tabla T Student. Entonces cambia, como ven, básicamente es la misma, como comentaba. Lo único que cambia es que en vez de usar Z, usamos T. Y bueno, continuamos con la desviación estándar muestral, que es el único valor que conocemos, además de la media muestral. Entonces, esta es la sustitución que hacemos. Igual tenemos un valor de 1 menos alfa, que va a depender de cómo establezcamos nuestro nivel de confianza para este intervalo. Igual, el más común es el de 0.95 o una probabilidad de 0.95. Y estos son los diferentes esquemas que podemos utilizar para calcular el intervalo de confianza para la media. Muchas gracias.